Déjalo puerta. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, gloria a Dios. Dios les bendiga a los que están conectados, los que se van a conectar, los que han de escuchar esta palabra. Damos gracias al Señor que me permite estar en esta mañana aquí para traer la palabra del Señor. Dios es bueno, gloria a Dios, que nos permite todavía estar predicando su palabra. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana. Gloria a Dios. Dios es bueno. Estamos en tiempo, mire, de seguir predicando la verdad, de anhelar, tener hambre de escuchar la palabra del Señor, gloria a Dios. Y algo que el enemigo hoy en día quiere quitar es que no haya hambre de escuchar la palabra de Dios, que no escuchemos, que no retengamos, que no prestemos oído. Pero el pueblo de Dios tiene que estar gozoso, anhelando y con hambre de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y hoy quiero entregar la palabra que el Señor me entregó, gloria a Dios, y eso está en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27 del versículo 21 al 23. Ahí vamos a tener estos versículos como base. Como base bíblica, gloria a Dios, aleluya, para estar trayendo la palabra que el Señor, gloria a Dios, me entregó para este día. Así que usted que se está conectando, quédese conectado, escuche la palabra del Señor, porque es de edificación, habla nuestras vidas, nos redarguye, nos confronta, nos puede, mire, el Espíritu Santo convencer, llevar al arrepentimiento, limpiarnos. En la palabra del Señor hay poder para todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Así que voy a estar leyendo Hechos capítulo 27, el versículo 21 al versículo 23. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Esa es palabra del Señor. Voy a estar orando en esta hora. Dios grande, Dios fuerte y Dios todopoderoso, tú que estás en los cielos, te alabo, te adoro, te exalto, te doy honra y te doy gloria. Gracias, Padre, que me permites en esta mañana estar aquí para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra. Tu palabra es poderosa, en tu palabra hay poder. Eres tú, Señor, el que limpia, el que liberta, el que convence. Poderoso Dios, me pongo en tus manos, permíteme predicar tu palabra con libertad. Sé tú poniendo tu palabra, Señor, en mis labios. Dame sabiduría, Padre, dame entendimiento, revelación de lo alto para hablar tu palabra, que la hable con denuedo, Señor, con unción, con poder. Reprendo todo aquello que hace la guerra, reprendo toda barrera del diablo, Señor, toda opresión satánica caiga por tierra en el nombre de Jesús. Hay libertad para predicar, hay libertad para que tu palabra sea escuchada. Sé tú trayendo las almas, Padre, sé tú trayendo las almas. Abre los corazones de todos aquellos que se conecten, abre sus oídos, que puedan escuchar tu palabra, que puedan recibir de ti, Señor. Sé tú libertando hoy, sé tú rompiendo cadenas, sé tú convenciendo, Padre. Ministra la vida, hay poder en Dios. Mi alma te alaba y mi alma te adora, Señor. Haz tu voluntad en medio de nosotros, Señor. Todo aquel que se conecte, que esté escuchando tu palabra, que sienta tu presencia, que sepa que es palabra de lo alto, Señor. Y sé tú obrando hoy, Padre, en cada familia, en cada vida. Te alabo, te adoro. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y recibe la gloria, Padre, de todo, porque a ti solamente te pertenece. Te lo pido todo en el nombre que es sobre todo nombre, es Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema: tú eres el culpable, pero Dios quiere tener misericordia. Eso es lo que el Señor a mí me entregaba.
tú eres el culpable, pero Dios quiere tener misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Yo creo que a nadie le gusta que le digan tú eres el que tiene la culpa. Muchas veces cuando nos quieren echar la culpa de algo, queremos justificar o queremos echarle la culpa a otra persona o buscamos cómo justificar nuestro error, pero no queremos reconocer que somos los culpables, que no hay otro culpable, que no hay justificación, que no hay que mirar al lado, gloria a Dios, aleluya, Dios bendiga al pastor Pedro, sino que es nuestra culpabilidad, porque se escucha feo, porque a nadie le gusta sentirse culpable, porque a nadie le gusta que le digan en su cara tú eres el culpable. Es más, aún nosotros como personas, cuando sabemos que alguien, gloria a Dios, aleluya, es el culpable de algo, evitamos muchas veces tratar de tocar el tema o decir algo para que no se sientan mal, porque sabemos que decirle a alguien tú eres el culpable, tú eres el responsable, por tu culpa te lo dije, gloria a Dios, puede dañar, puede molestar a una persona, puede ofenderla, puede hacerla sentir mal, tantas cosas, porque a nadie le gusta sentirse culpable, gloria a Dios. Pero con Dios las cosas cambian y eso es parte de la humildad. Gloria a Dios, eso es parte de la humildad, eso es parte, mire, de morir a nuestro yo, a nuestro pensamiento, a nuestra altivez, a nuestro orgullo, alabado sea el nombre de Dios, para poder humillarnos y reconocer, es cierto, yo soy el culpable, porque pueden pasar muchas cosas que a ti te lleven a hacer algo. Pero al final tú tomas la decisión si lo haces o no lo haces. No es culpa de nadie. Tú tomas la decisión de lo que tú quieres hacer. Entonces al final tú terminas siendo el culpable porque esa fue tu decisión. Mire, como hay personas a veces que a lo mejor los padres son alcohólicos o drogadictos y los hijos salen así. Dicen, no, es que fue culpa de mi mamá. Es que fue culpa de mi papá. Es que ellos eran así, por eso yo salí así. No. No es por eso, porque ese niño va a ir creciendo y al final él va a tomar la decisión si quiere llevar la misma vida de sus padres o quiere una vida diferente. Y he conocido de personas que aunque han llevado una vida mala, unos padres en el mundo, en las calles, en las drogas, gloria a Dios, pero han decidido ellos tener una vida diferente a la que tuvieron. Esa fue su decisión, y si hubiesen decidido por la vida que sus padres le dieron o la que tenía su padre, esa sigue siendo su culpabilidad. No es culpa de nadie, alabado sea el nombre de Dios, aunque suena más lindo echarle la culpa a otra persona, aunque suena más lindo decir yo soy así por esta persona, mi familia pasó esto por esta persona, en mi matrimonio pasó esto por esto, en mis hijos pasó esto por esto, y pareciera que suena más llamativo y mejor echarle la culpa a otras personas que nosotros reconocer que tenemos la culpa. Pero para nosotros poder llegar al arrepentimiento, para que los corazones se sanen, para crecer espiritualmente, para ser restaurados, ya sea mi vida, mi matrimonio, mi casa, mis hijos, tantas cosas que muchas veces tienen que ser restaurados, yo tengo que reconocer que yo soy el culpable de las cosas que han sucedido. Y eso es algo que cada uno de nosotros nos toca reconocer. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted vive su vida echándole la culpa a las demás personas y que todo es culpa de los demás, usted nunca va a poder crecer, gloria a Dios. Así que ese es el tema que Dios me entregaba. Tú eres el culpable, pero Dios quiere tener misericordia, así que aplíqueselo. Yo soy el culpable, pero Dios quiere tener misericordia a mí. Qué lindo, es feo, suena feo decir yo soy el culpable, es mi culpa, pero qué lindo es sentir, pero Dios aún así quiere tener misericordia de mí, pero Dios aún así quiere tener misericordia de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando miramos esta historia, que el Señor me daba este mensaje aquí mientras yo leía la palabra del Señor. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ellos iban en un viaje. Gloria a Dios. Y andaban en barcas, en diferentes cosas, por las aguas. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando, aunque ya estaba el tiempo malo y lograron llegar a un lugar, decidieron seguir hacia adelante.
Aunque el apóstol les había dicho que no era conveniente que siguieran, que no era conveniente que se fueran, que no era conveniente zarpar, que era mejor esperar, usted póngalo como usted lo quiera, pero hubo una voz que les alertó, hubo una voz que le dijo, no es conveniente seguir hacia adelante, es mejor esperarnos, pero no escucharon la voz, no hicieron caso a la voz, sino que prefirieron escuchar la voz de otro o lo que ellos pensaban. Mire cómo dice. Era mejor, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. ¿Qué quiere decir? Que ya él les había dado una palabra, que ya él les había dicho, ¿qué les había dicho? Es mejor que no sigamos hacia adelante, es mejor que nos detengamos, la tempestad, los vientos no son favorables, es mejor esperar. Por eso él está diciendo, es que me hubiesen escuchado y no estuviésemos pasando por esto. Hubiesen escuchado lo que les dije y no estuviésemos pasando por esto. Y dice, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué está diciendo? Es que ustedes son los culpables, porque si ustedes me hubiesen escuchado y no hubiésemos zarpado y no hubiésemos seguido hacia adelante y nos hubiésemos quedado donde estábamos, entonces ahora no estuviésemos pasando la situación que estábamos pasando. No era cualquier situación, no era cualquier problema, era tan grande que estaba en riesgo la vida de todas esas personas. Y también mire sus pertenencias, que tuvieron que perder pertenencias y tantas cosas para ver cómo le hacían para lograr llegar a un lugar, gloria a Dios. Pero estaban ahora en una situación tan grande de riesgo de muerte. Corría riesgo su vida, alabado sea el nombre de Dios. Lo que estaba corriendo riesgo era su vida, pero porque no escucharon lo que el hombre de Dios estaba hablando. El hombre de Dios le dijo, es que era conveniente que me hubiesen escuchado para no tener que estar pasando tan solo, mire, dice, pero no me escucharon, siguieron con el viaje, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué le estaba diciendo? Nada bueno hemos recibido. Solamente por querer seguir hacia adelante, lo que hay es pérdida. Lo que hay es perjuicio, sin contar, mire, que sus vidas estaban en riesgo por no, gloria a Dios, por no haber escuchado la voz del hombre de Dios. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel Gloria a Dios, disculpe, hermano. Gloria a Dios. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria a Dios. Entonces, aunque ellos eran culpables y a lo mejor pues podía morir por su culpabilidad, por no haber escuchado al hombre de Dios que le dijo, es mejor que no zarpemos, y pudieran haber corrido el riesgo de muerte, Dios quiso tener misericordia de ellos. Aunque ellos no escucharon, aunque ellos no hicieron caso, aunque quisieron hacer como ellos pensaban, como ellos querían, seguir con sus pensamientos, a lo mejor escuchar a otro que no era el hombre de Dios, ignorar la voz del hombre de Dios, pudieran haber muerto. Dios lo hubiese permitido, pero en medio de que era su culpabilidad, en medio de que ellos eran culpables, en medio de que ellos estaban en ese problema y a punto de muerte por su culpa, Dios quiso tener misericordia de ellos. Y entonces el hombre de Dios le dice, el apóstol le dice, pero tengan buen ánimo. El primero les dijo, me hubiesen escuchado para que no hubiésemos pasado por esto. Pero ahora es exhorto a tener buen ánimo. Ahora le da una palabra de aliento. Pero tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y le está diciendo, a lo mejor se va a perder la nave, a lo mejor se va a perder las pertenencias, a lo mejor hay muchas cosas materiales que se van a perder, pero tu vida, la vida de cada uno de ustedes no se va a perder, sino que va a ser guardada. Alabado sea el nombre de Dios, por la misericordia de Dios. Porque eso solo fue la misericordia de Dios, porque era para que murieran. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel
del Dios de quien soy y a quien sirvo. Mire, Pablo estaba convencido de que nada iba a suceder. Alabado sea el nombre de Dios, porque un ángel se le había aparecido, porque Dios le había hablado, porque le dijo: tú tienes que comparecer ante César, te es necesario, tú vas a llegar para allá, así que no temas, porque mire, se te ha concedido a todos los que navegan contigo. Dios tenía el poder de matarlos a todos y dejar al apóstol solamente vivo, pero Dios le dijo: se te ha concedido que tengas a todos. Aquel ángel le dijo: Dios va a permitir, Dios va a guardarle la vida de todos los que andan contigo. Y mire, a mí se me venía a memoria. Primero le dice el apóstol, por no haberme oído. Y se me venía a memoria cuántas veces, a veces los hijos de Dios, los predicadores, los pastores, los evangelistas, como usted les quiera poner, ha hablado, ha hecho una llamada de advertencia, le ha hablado a personas, le ha dicho: está aquí, pero aléjate de esta persona, pero no vaya aquí, pero busca al Señor. Dios quiere tener misericordia, porque la muerte te rodea, y palabras tras palabras tras palabras, pero por no querer escuchar la palabra del Señor. Mira, hay muchos que están en serios problemas, y hay unos que ya están muertos, porque Dios tuvo mucha misericordia y no quisieron escuchar a los hombres de Dios. Así hay muchos que no quieren escuchar a los hombres de Dios, que no quieren escuchar cuando Dios da una palabra a través de un hombre. Hay unos que dicen que eso lo dijo porque me conoce, que este está loco, que eso se lo inventó. Ignoran la palabra que el Señor pone en su siervo, porque a Dios le place usar a su siervo y ponerle palabra en sus labios para hablar a tu vida, para darte una advertencia, para que te guarde, para cuidarte, para que no te acontezca nada malo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero tú has decidido cerrar los oídos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a los siervos de Dios, cuando están predicando, cuando a lo mejor están orando por ti, cuando a lo mejor te llaman y te van a dar una palabra, cuando a lo mejor Dios lo usa para darte una profecía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cierras tus oídos y no quieres escuchar lo que el siervo de Dios te está hablando, que es una palabra que no proviene de él, sino que proviene de Dios, y en su misericordia Dios te está hablando. Cuando el apóstol decía: por no haberme oído, eso se me venía a memoria. ¿Cuántas veces? Mire, yo he mirado hasta noticias que a veces ponen en Facebook, que dicen: no, que antes que murió este muchacho, pero unos días antes que muriera, allá en el caserío, allá en la cancha, se hizo una predicación y lo llamaron por nombre, o oraron por él y le dijeron que la muerte lo acechaba, que se guardara, que se quitara de esto, que dejara a su pareja, o que viniera a la iglesia, que aceptara a Cristo, y se le da palabra, e ignoraron la voz de Dios a través de su siervo, y a los pocos días salió la noticia que los mataron. He mirado muchos casos y miro los videos donde le están hablando a la persona, y después miro la noticia de que lo mataron. Alabado sea el nombre de Dios, porque no quisieron escuchar. Mire, yo sé que hoy en día hay muchos charlatanes, yo sé que hoy en día muchos se llaman cristianos y no lo son, pero usted tiene que tener cuidado. Porque hay siervos de Dios todavía, hay siervos de Dios que aman a Dios y que aman las almas, y que si Dios les da una palabra, ellos lo van a dar, pero con carga, con amor, anhelando que usted escuche la voz de Dios, no que lo escucha a él. No se trata de él. Alabado sea el nombre de Dios. El que lo ama usted es Dios, el que quiere tener misericordia es Dios, el que lo quiere salvar, perdonar, guardar de la muerte es Dios, porque nosotros no podemos perdonar, ni guardarlo de la muerte, ni salvar su alma. Es Dios el que lo quiere hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Y muchas veces Dios usa a su siervo para dar una palabra y le llena su boca con palabra de lo alto, pero ignoran lo que Dios está hablando. Y después están en situaciones difíciles, o lamentablemente hoy en día hay muchos que ya están muertos porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Entonces, ahí hay una de las razones, miren, en la que a lo mejor hoy en día usted se encuentra en una situación difícil, porque no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso escuchar la voz del pastor. Y lo digo literalmente, pero usted sabe que me refiero a que es la palabra del Señor. No quiso escuchar la palabra que Dios puso en la boca del pastor, del evangelista, del profeta, del hermano, de algún familiar cristiano, para darle una palabra a usted, para darle una advertencia, y no la quiso escuchar, la ignoró. Y entonces ahora está en una situación difícil. A lo mejor se acuerda de la palabra que le dieron, a lo mejor no se acuerda, a lo mejor se acuerda de la advertencia, a lo mejor no se acuerda, a lo mejor ya cree o no cree, no sé cuál es su situación. Pero el punto es que a lo mejor ahora usted está en una situación difícil solamente porque no quiso escuchar la voz del siervo de Dios. Y hay otros que la misericordia les alcanza, mire, como aquí,
¿Qué le dijo? Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y hay otros que, mire, porque tienen un familiar cristiano que ora por usted, que clama por usted, o a lo mejor vive en su casa, o de cualquier manera, Dios está teniendo misericordia de ti. Como aquí. Mire, por Pablo ser, porque así lo miro yo, por Pablo ser el siervo de Dios, mira, ahí le concedieron a todos los que andaban con él, porque me imagino que Pablo también tenía carga por todas esas almas. Alabado sea el nombre de Dios. Y a ese que a lo mejor usted rechaza, a ese a lo mejor que usted no quiere escuchar, usted no sabe que usted todavía no ha muerto, que a lo mejor todavía no ha caído postrado en una cama, o que a lo mejor todavía no le ha pasado lo que el enemigo tenía planeado para su vida. Por misericordia de ese siervo, de ese familiar que es cristiano, de ese amigo que ora por ti, de ese vecino que ora por ti, de ese que vive en tu casa, que a lo mejor tú no lo quieres escuchar, o te le esconde, o lo rechaza, o te burlas de él, o no le prestas oído al consejo que él te da. Pero gracias a esa persona, todavía Dios tiene misericordia de ti. Pero gracias a esa persona que te ama, que se humilla, que le pida a Dios misericordia, todavía a ti la muerte no te ha tocado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ahora mismo tú puedes estar en una situación difícil, en un problema difícil, porque tú, alabado sea el nombre de Dios, no quisiste escuchar a lo mejor la voz de un siervo del Señor, la voz de Dios a través de un siervo del Señor. ¿Cuántas veces te han profetizado? ¿Cuántas veces te has escuchado una predicación que tú sientes que tu corazón te late, te sientes como inquieto, o a veces sientes que te quieres ir? Es Dios, porque Dios te está hablando. Es Dios, que Dios te está hablando. Y los demonios, mira, que a veces te tienen atado, no quieren que tú escuches, que te sientas inquieto. Pero mire, tu corazón no te engaña de saber, hay una palabra que el Señor me está impartiendo. O a lo mejor en la calle tú vas caminando y alguien de momento te da una palabra, te da un tratado, y es Dios hablándote. O a lo mejor tu familiar cristiano ese día va donde ti y dice: tengo que hablar contigo. Alabado sea el nombre de Dios. Es que tuvo un sueño, es que Dios me dio esta palabra, es que leía la Biblia y el Señor me dio esta palabra para ti. Y a lo mejor con lágrimas en los ojos te está dando una palabra de advertencia, una palabra de misericordia, una palabra de amor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero tú la has rechazado, pero tú no le has hecho caso, y ahora es la situación que te encuentra. Y te hablo a ti que tienes vida, porque hay muchos que ya no pueden escuchar, pero también se les habló y hoy están muertos por no haber escuchado un siervo, una sierva del Señor, una palabra que Dios mandó a través de su siervo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hoy que tú todavía tienes vida, es mejor que prestes oído a la voz de Dios. No importa cómo Él te quiera hablar, pero por donde Él te hable, presta oído a la voz del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. No cierres tus oídos a los pastores, a los evangelistas, a los siervos. Tú no puedes decir que porque aquel está dañado, porque aquel quiere robar dinero, porque aquel es un liberal, porque aquel es un charlatán. Tú no puedes categorizar que todos los demás son así, porque hay siervos de Dios que aman a Dios y que aman las almas y que anhelan que las almas sean salvas. Alabado sea el nombre de Dios. Y que tú no sabes lo que lloró, lo que le costó, lo que le pidió confirmación al Señor para llegar a donde ti a darte esa palabra. Tú no sabes si fue con nervios, si fue ahí un poco, pero diciendo: Señor, voy a hacer tu voluntad, para entregarte una palabra de parte de Dios, para entregarte una advertencia, y tú cierras los oídos y no quieres escuchar. Alabado sea el nombre de Dios. Y por eso a lo mejor hoy estás en una situación que tú no te esperabas, porque estás cerrando tus oídos a los siervos del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero aquí estaban en una situación difícil y de muerte, porque era de muerte, solamente porque Dios tuvo misericordia, porque no escucharon al siervo de Dios. Pero Dios, el tema de hoy, tú eres el culpable, pero Dios quiere tener misericordia. Ellos eran los culpables. Ellos eran los culpables. Si ellos morían, era su culpabilidad por no escuchar al hombre de Dios. Era la culpa de ellos por no escuchar al hombre de Dios. Si ellos morían. Pero Dios quiso tener misericordia. No permitió que la muerte los tocara. No permitió, mire, que aquella nave fuera rota junto con ellos y se ahogaran y se pelearan. No lo permitió. Porque Dios quiso tener misericordia. Y esa es la parte bonita donde vamos a entrar más a fondo ahorita. Y eso es lo lindo del Señor. Por eso, si tú estás escuchando, quiero que sepas que Dios quiere tener misericordia. A veces la gente se siente culpable y ya no quiere orar, o ya no quiere llegar a la iglesia, o no se quiere arrepentir, no se atreve porque la culpabilidad no le deja. Pero yo te voy a decir que aunque te sientas
culpable, Dios quiere perdonarte, Dios quiere tener misericordia, Dios quiere levantarte, alabado sea el nombre de Dios. Esa culpabilidad que tú sientes, úsala para arrepentirte, úsala para llorar, úsala para reconocer: yo soy el culpable, esta situación está así por mi culpa, pero ten misericordia, perdóname, levántame, restaura mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mira esta situación, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces podemos mirar ese primer punto, gloria a Dios, donde miramos aquí unas personas que estuvieron a punto, al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia, pero la culpabilidad era de ellos. Ellos eran los culpables de estar al borde de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Así como muchos hoy en día tenemos una situación difícil, o a lo mejor también estamos al borde de la muerte, o quién sabe tantas cosas por nuestra culpa, por no escuchar. Cuando miramos en este caso, no escucharon al siervo del Señor, por no escuchar al siervo de Dios, y así hay muchos. Así que es mejor que usted quite eso y reconozca que todavía hay siervos de Dios que aman las almas, que aman a Dios, y que lo que anhelan es tu salvación. Es tiempo de que usted prestó y diga: Señor, perdóname, porque le he cerrado los oídos a todos tus siervos, cuando yo sé que todavía hay siervos que aman las almas y que te aman a ti. Gloria a Dios. Uno que se me venía a memoria, otra situación que a mí se me venía a memoria, era Jonás. Jonás, que fue el mismo Dios hablándole. Jonás fue el mismo Dios hablándole. En el primer caso miramos cuando Dios usa un siervo de Dios para hablar. Cuando Dios usa un siervo del Señor para dar una palabra, una advertencia, y no se le hace caso. Pero en este caso vamos a usar cuando es el mismo Dios que habla. Ya sea que te hable en sueño, ya sea que te habla audiblemente una situación, pero que te habla a ti mismo Dios a través de la palabra. Pero nadie te está hablando, no hay un siervo, no hay una persona que Dios está usando, sino que Él mismo te está hablando. Y en Jonás también estuvo al borde de la muerte. Jonás también estaba para morir, alabado sea el nombre de Dios, también en una nave, también en lo mismo, también en las aguas, también en una tormenta, también en viento, alabado sea el nombre del Señor, parecido a esto lo mismo, pero él tenía un llamado de parte del Señor. El Señor, gloria a Dios, lo mandó a predicar a un lugar. El Señor lo llevó para que fuera a predicar, para que fuera a hacer su voluntad, para que fuera a tratar y hablarle a un pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jonás, Dios hablándole a él y Dios diciéndole lo que quería que hiciera, Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios. Jonás no quiso obedecer a la voz de Dios. Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Dios lo mandó por un lugar, pero él se iba a ir para otro. Alabado sea el nombre de Dios. Y él buscó la manera de huir. Él buscó la manera de escapar del llamado, de la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quería. Alabado sea el nombre del Señor, de la presencia de Dios. Usted que me está escuchando, yo quiero que usted sepa que no podemos huir de la presencia de Dios. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque fuera arriba de los cielos, abajo de la tierra, alabado sea el nombre de Dios. Aunque usted se vaya para China, para Corea, para Japón, nadie puede huir de la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, esta tierra está llena del Señor. Los ojos de Dios atalayan toda la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. A lo mejor del humano se puede esconder y por corto tiempo, pero del Señor no. Y cuando Jonás recibió el llamado de parte de Dios, él no quiso hacer la voluntad de Dios. Él no quiso ir a llevar la palabra del Señor. Él no quiso ir al lugar donde Dios lo mandaba. Así que él, alabado sea el nombre de Dios, él se fue para otro lugar. Pero mientras estaba allá, también se le vino la tormenta. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Y entonces también estuvo al borde de la muerte, no solo él, sino los que estaban ahí dentro también. Mire, porque hay unos que también arrastran con ellos eso a diferentes hogares, aún a las iglesias, a un familiar. Ellos son desobedientes, pecadores, alabado sea el nombre del Señor. Pero también arrastran a otras personas con eso, alabado sea el nombre de Dios. Pero Jonás, por no escuchar la voz del Señor, él huyó.
Él corrió, alabado sea el nombre de Dios, pero allá lo alcanzó la mano de Dios. Allá lo alcanzó la mano de Dios y también estaban al borde de la muerte. Y también estaban al borde de perder su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Él era el culpable. El culpable de esa tormenta fue Jonás. El culpable de que pudiera llegar la muerte a su vida. Alabado sea el nombre de Dios, también fue Jonás. Él fue el culpable de esa situación y Dios pudo haberle quitado la vida y Dios pudo haber terminado con todo ahí. Alabado sea el nombre del Señor, porque Jonás fue el culpable. Jonás fue el culpable de la situación en la que él se encontraba. Gloria a Dios. Jonás fue el culpable de la situación en la que se encontraba. Estaba al borde de la muerte, pero no le podía echar la culpa a nadie más. La culpa era de Jonás. La culpa era de él mismo. Él estaba en esa situación por eso. Pero mire, cuando él mismo dijo, ustedes lánceme a la mar, mire, él mismo ya se dio por muerto, porque él no sabía lo que lo estaba esperando y lo que el Señor preparó para él. Pero ustedes lánceme. Él reconoció, yo soy el culpable. Por mí es que ha venido esta situación. Soy el responsable de esta situación. Soy el responsable de esta tormenta. A nosotros no nos gusta reconocer que somos culpables. Pero aquí, para poder alcanzar misericordia, hay que reconocer nuestra culpabilidad. A nadie le gusta que le digan, tú eres el culpable. Alabado sea el nombre de Dios. Como dije ahorita, preferimos buscar una excusa, una justificación o echarle la culpa a otra persona. Pero pueden pasar muchas cosas, pero al final tú tomas la decisión de tus actos. Así que tú eres el responsable de tus actos. Alabado sea el nombre de Dios. A nadie le gusta que lo llamen culpable. Pero Jonás reconoció y sabía que era su culpa. Él sabía que esa era la mano de Dios. Él sabía que lo que estaba sucediendo era por la mano del Señor. Y él dijo, ustedes láncenme, alabado sea el nombre del Señor. Y mire, lo lanzaron y pudo haber muerto ahogado. Alabado sea el nombre de Dios. Pudo haber muerto y terminado sus días ahí, perdido, huyendo de la presencia de Dios sin querer hacer la voluntad del Señor. Pero mire, aunque era culpable, le alcanzó la misericordia de Dios. Aunque él era culpable, le alcanzó la misericordia de Dios. Aunque prefirió decir tírame en vez de arrepentirse y orarle a Dios en ese lugar y decirle, Señor, ten misericordia, me arrepiento, perdóname, voy a ir a hacer tu voluntad, voy a ir a donde tú me mandaste. Él prefirió decir, lánceme, alabado sea el nombre de Dios, y pudo haber muerto, pero Dios quiso tener misericordia de él y le preparó. Mire, a la gente lo mira como ese gran pelo que sea, qué terrible. Esa fue la salvación de Jonás, esa fue la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Esa fue la misericordia de Dios que fue enviada. Gloria a Dios. Y así estamos nosotros. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en sueño? ¿Cuántas veces Dios te ha advertido en sueño? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado la voluntad de Él en sueño? ¿Cuántas veces Dios te ha querido dirigir en sueño? ¿Cuántas veces Dios ha querido tratar contigo en sueños? ¿Cuántas veces tú has escuchado la voz audible del Señor hablándote, queriendo tratar contigo? ¿Cuántas veces a lo mejor de momento leíste un versículo o te salió un versículo, quién sabe, a lo mejor en Facebook o algo, y sentiste que el Señor, nadie te está diciendo, sino que el mismo Señor te está hablando algo, está tratando algo contigo, te está diciendo algo? ¿Cuántas veces? Pero tú no has escuchado la voz de Dios, pero tú no has querido escuchar la voz de Dios, pero tú no has querido prestar atención a los sueños que Dios te ha dado, pero tú no has querido prestar atención a la advertencias que Dios te ha dado en sueños, y hoy estás en una situación difícil, en una situación que tú no te esperabas, porque no has querido escuchar la voz de Dios, porque no has querido prestar atención a los sueños que Dios te ha hablado, porque no has querido prestar atención a aquel versículo que tú leíste y sentiste algo en tu corazón y sentías que Dios te hablaba y que Dios te ministraba, pero te sacudiste, lo echaste por un lado y seguiste con tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. O a lo mejor una vez que escuchaste
una voz audible y tú sentías, yo creo que es Dios hablándome, es Dios llamándome, pero también te sacudiste eso y seguiste llevando tu vida. Y hoy estás en una situación que tú no esperabas porque no has querido escuchar la voz de Dios. Pero ¿quién es el culpable? Tú eres el culpable. Eres tú el culpable de la situación en la que te encuentras. Eres tú el culpable de cómo a lo mejor te sientes hoy. A lo mejor con depresión, a lo mejor en soledad, a lo mejor tu matrimonio destruido, a lo mejor tu casa destruida. Alabado sea el nombre de Dios. A lo mejor tu vida espiritual por el suelo. Pero tú eres el culpable porque no has querido escuchar a Dios. Pero Dios te dice, pero yo quiero tener misericordia. Eres tú el culpable. No me has querido escuchar. No has prestado atención a los sueños que te he dado. Las veces que te he hablado me has ignorado. Sigues con tu vida. Te estremeces un poco, pero te lo sacudes, lo echas por un lado y sigues viviendo como tú quieres. Pero el Señor te dice, pero yo quiero tener misericordia. En la situación en la que tú te encuentras, yo quiero tener misericordia. Yo quiero quitarte la depresión, yo quiero quitarte el vacío, yo quiero restaurar tu matrimonio, yo quiero restaurar tu vida, yo quiero sanar tu corazón, yo quiero restaurar tus hijos, yo quiero restaurar tu casa, yo quiero restaurarte, alabado sea el nombre del Señor. Pero tú tienes que reconocer, yo soy el culpable porque a mí Dios me ha hablado, pero yo no le he hecho caso. Mire, yo cuando estaba en Puerto Rico, gloria a Dios, varias veces tuve un sueño con un tsunami, pero yo soñaba que ese tsunami se venía detrás de mí, que yo corría alto y el tsunami me venía, pero no me arropaba todavía. Pero yo en mi ignorancia, como yo había escuchado que mucha gente decía, que yo había escuchado que mucha gente decía que para Puerto Rico va un tsunami y habían profecías, yo dije, a mí el tsunami no me agarra en Puerto Rico, yo me voy de aquí. Y recuerdo que viajé de Puerto Rico, viajé para acá, para Texas, para Galena Park, acá. Y me vine para acá porque yo en mi ignorancia estaba huyendo del tsunami, pero sin entender que en verdad de quien yo estaba huyendo era de la presencia de Dios, tratando de huir porque nadie huye de la presencia de Dios, sin entender que los sueños que yo estaba teniendo era Dios llamándome, era Dios haciéndome un llamado a la salvación, era Dios queriendo tratar conmigo. Y yo me vine para acá y cuando yo llegué acá me pasaron unos días y tuve otro sueño, alabado sea el nombre de Dios, y yo entendí, yo no estoy huyendo, gloria a Dios, de un tsunami. Es Dios el que me está llamando, es Dios el que me quiere salvar, es Dios el que me quiere transformar, es Dios el que me quiere libertar. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero que usted sepa que a mí el Señor me llamó a través de sueños, ese último sueño que yo tuve aquí cuando me vine de Puerto Rico a Galena Park, eran unos carteles como amarillos y decía lo mismo pero en diferentes formas: estoy a la puerta, vengo pronto, ya estoy aquí. Era lo mismo pero como dicho en diferentes frases o diferentes formas. Recuerdo que yo me levanté en la madrugada tan asustada porque yo dije, Cristo vino y me quedé. Yo sentía tan palpante, el sueño fue tan real que yo dije, Cristo vino y yo me quedé. Y recuerdo que yo fui a mirar a mis niños porque ellos eran chiquitos. Tenía 1 año, 2 años, 3. Y yo dije, si Cristo vino, mis hijos no están, se los llevó. Pero yo cuando los miré, yo dije, todavía Cristo no ha venido. Mire, ese último sueño a mí me dio un despertar. Y yo quería seguir en mi vida porque en verdad yo no estaba interesada en ser cristiana, yo no estaba interesada en buscar a Dios, yo no quería ser salva, yo quería seguir con mi vida, mi vanidad, mi pecado, mi manera de vivir, pero el Señor tuvo misericordia, mire, que insistió con los sueños. Aunque yo me vine para acá, Él seguía detrás de mí, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando ya ese último sueño como que me estremeció, ¿verdad? Porque pues yo fui nacida en el Evangelio y yo tenía conocimiento de que había un cielo, un infierno, de que Cristo venía por una iglesia, como que me estremeció porque aunque a veces uno está, mire, en su pecado y en su maldad, nadie va a decir, yo me quiero ir al infierno. Pues yo nunca diría eso, yo no quería decir me voy al infierno, en verdad no me quería perder. Y dije, tengo que buscar a Dios de alguna manera, algo tengo que hacer. Y yo dije, bueno, seguí en mi vida pecaminosa, lo sabrá. Pero dije, voy a empezar a escuchar predicaciones. Y en mi casa, con mi corazón dispuesto, mire, mi corazón se dispuso. Y dije, algo Dios quiere conmigo. Yo necesito ver qué es lo que quiere conmigo. Empecé a escuchar predicaciones en mi casa. No iba a una iglesia, seguía en mi pecado. Pero dispuse algo de mí
para entender qué era lo que Dios quería conmigo. Y con ese poco que yo dispuse de mí, el Señor me libertó. Ahí mismo en mi casa escuchando una predicación, el Señor me libertó. No había nadie conmigo. Yo ni siquiera sabía lo que era orar. Yo no sabía nada, que era el Espíritu Santo, que era ser convencido, que era ser libre. Yo no sabía nada, pero el Espíritu Santo era el que estaba conmigo en esa sala. Alabado sea el nombre del Espíritu Santo. Fue el que hizo esa obra en mi vida. Él me convenció de pecado, de culpabilidad. Me llevó a arrepentirme, me salvó, me hizo libre. Los demonios que cargaba los echó fuera. Alabado sea el nombre de Dios. Dios hizo esa obra en mi vida. Fui rebelde un tiempo sin querer escuchar las veces que Él me habló por sueño. Y también me hablaba a través de mi mamá, que era cristiana. Me hablaba a través de otras personas. Pero ya el último sueño dije, yo tengo que escuchar y saber qué es lo que Dios tiene para conmigo. Y usted se tiene que cansar de estar huyendo de Dios. Se tiene que cansar de seguir queriendo vivir a su manera. Porque por eso está en la situación en la que usted está. Porque no ha prestado su vida, su corazón para entender qué es lo que Dios quiere con usted. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de hacerle caso a los sueños que usted ha tenido. Es tiempo de que usted escuche lo que Dios le está hablando. Ahí miramos a Jonás en esa situación por no escuchar la voz de Dios, por no querer hacer la voluntad de Dios. Porque hay otros que están en la iglesia, que ya son salvos, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Eso va también para aquellos que son salvos cristianos y le huyen a la voluntad de Dios. Y no quieren hacer la voluntad de Dios. Y el pastor le dice, ¿para que dirijas el culto? No. ¿Para que cantes un coro? No. ¿Para que lleve la palabra? No. A todos, no. No quieren obrar, no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren ministerio, rechazan si ya saben que Dios les dio, que Dios los llamó para algo y quiere entregarles un ministerio, rechazan todo, no quieren eso, no quieren hacer la voluntad de Dios. También muchas veces tu vida espiritual está estancada, seca, ya no sientes a Dios, no sientes la presencia de Dios, no tienes hambre de Dios, no tienes hambre de orar. ¿Sabes por qué? Porque has rechazado la voluntad de Dios. Y el rechazar la voluntad de Dios te tiene estancado, te tiene seco, te tiene muriéndote. Alabado sea el nombre de Dios, sin crecimiento, sin fruto, sin nada. Porque no quieres hacer la voluntad del Señor. Ahora mismo puedes estar en una situación espiritual difícil, mediocre, solamente porque tú no has escuchado, has querido escuchar la voz de Dios. Y a lo mejor Dios te ha hablado en sueños y tú te has mirado predicando. A lo mejor tú te has mirado orando por los enfermos. A lo mejor tú te has mirado en sueños reprendiendo demonios. A lo mejor tú te has mirado en sueños tratando con damas. A lo mejor tú te has mirado en sueños siendo maestra de niños, enseñándole a los niños. Yo no sé de qué manera tú te has visto. A lo mejor te has mirado cantando un cántico. A lo mejor tú te has mirado tocando una guitarra. No sé qué sueños tú te has tenido. A lo mejor hay unos que se sueñan en otros lugares, en México, en China, o en un avión viajando, en misiones. Yo no sé qué tipo de sueños tú has tenido, gloria a Dios. De qué manera Dios te ha dicho cómo te quiere usar, qué quiere hacer de ti, qué talentos tienes, qué dones tú tienes. Alabado sea el nombre de Dios. Y no has querido y todos los has rechazado. No, yo no voy a hacer eso. Yo nunca voy a ser pastor. Yo nunca voy a ser un evangelista. Yo nunca cantar. Y todo no. Y rechazando todo lo que el Señor te ha mostrado, te ha hablado, te ha dicho. Y tu vida espiritual está estancada, mediocre, sin crecimiento. Te han pasado los años y sigues en una misma condición. Te han pasado los años y no has crecido. Te han pasado los años y ni siquiera todavía oras por la ofrenda. Te han pasado los años y estás seco. Te han pasado los años y sigues estancado. Ministerios atrasados. Propósitos atrasados. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, esa es otra manera. Gloria a Dios. Esa es otra manera. Otro ejemplo que se me venía a memoria era David. Gloria a Dios. En esa situación Jonás fue el culpable. En la otra situación también ellos fueron culpables. Ahora vamos con David. La situación de David fue muy triste y muy difícil. David cometió pecado con Betsabé. Usted ya se conoce la historia. Amén. No estamos en día de estudio. Te lo voy a contar la historia. Pero usted se conoce la historia. Gloria a Dios. De cómo David pecó contra Dios. Amén. Y él fue el culpable de ese pecado. Alabado sea el nombre de Dios, porque fue el que mandó a traer, el que mandó a llamar, gloria a Dios, aunque sabía que era una mujer prohibida. Gloria a Dios. Lo primero es
que David no estaba en el lugar donde tenía que estar. Amén. Mire los riesgos que corremos por no estar en el lugar donde tenemos que estar. Cuando llega día de culto, váyase para la iglesia. Que anda por ahí haciendo lo que no tiene que hacer. Váyase al culto. Mire que por no estar en el lugar que usted debe de estar, puede sucederle algo. Puede pecar, puede fallar, puede decaer. Alabado sea el nombre de Dios. David era el tiempo donde los reyes salían a la guerra, y David, por no estar en guerra, por no irse para la guerra y quedarse en su casa, pasó algo que a lo mejor él no esperaba o no quisiera, o también se arrepintió de lo que sucedió, pero por no estar en el lugar donde tenía que estar. Usted y yo tenemos que, mire, estar vigilantes y estar en el lugar donde se supone que nosotros estemos. Alabado sea el nombre del Señor. Su descuido espiritual, su descuido de estar en la voluntad de Dios, su descuido de estar dirigiéndose por Dios, lo llevó a caer en una situación de pecado. Cayó en un pecado, alabado sea el nombre del Señor, y pecó con esta mujer, pecaron contra el Señor. Y ahora hay un niño que su vida corre peligro. Ahora hay un niño, hay un hijo que su vida corre peligro. Pero no es culpa del niño. Es culpa del padre. Es su culpabilidad en la situación en la que se encontraba. Le dolió, lloró, se afligió, estuvo tirado 7 días. A lo mejor ahí ayunando, como dice, ayunando, sin comer, tirado, afligido, a ver si Dios tenía misericordia, si lo sanaba, si lo levantaba, gloria a Dios. Discúlpeme, hermano, gloria a Dios, aleluya. Entonces, está tirado, está llorando, su hijo se le está muriendo, está mal, no quiere comer, ahí está tirado pidiendo a ver si Dios tiene misericordia. La situación difícil con un hijo, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya, amén, iglesia. Pero ¿quién fue el culpable? El culpable fue David. La culpabilidad fue de David, amén. Una situación por su culpa, una situación tan triste, una situación tan difícil, tan dolorosa, pero en medio de todo Dios tuvo misericordia. En medio de todo Dios tuvo misericordia, porque le siguió prestando la vida a David para que se arrepintiera, para que pidiera perdón, para que fuera restaurado, para que le fuera devuelto el gozo de la salvación, para que restaurara su vida con el Señor. Dios tuvo misericordia. A lo mejor pasó algo difícil, algo duro, algo que no nos gustaría que pasara, pero Dios tuvo misericordia de aquel hombre para que se arrepintiera. Amén. Entonces ahí miramos esa situación tan difícil, pero él fue el culpable. Entonces, ¿en qué situación te encuentras tú hoy? ¿En qué situación te encuentras tú? ¿En qué situación se encuentra tu matrimonio? ¿En qué situación se encuentra tu casa? ¿En qué situación se encuentran tus hijos? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida hoy? Pero yo quiero que tú te sientes a analizar, porque a veces pensamos que la situación que yo estoy pasando es culpa de otros. Pero si hay algo que a mí el Señor me ha enseñado, mira, hay gente que te puede lastimar. Hay gente que te puede herir. Hay tu esposa, tu esposo te pudieron haber sido infiel. Hay muchas cosas. Pero está en ti qué decisión tú vas a tomar. Está en ti qué decisión tú vas a tomar. Si vas a querer seguir vengándote, si vas a querer destruir tu casa, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, o dices no. Yo quiero seguir hacia adelante, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero que el Señor sane mi corazón, yo quiero que me restaure, yo quiero perdonar. Está en nosotros. Y hay veces que nosotros somos los culpables de la situación en la que nos encontramos, porque el Señor ya nos ha hablado, nos ha advertido, aún te ha dicho perdona, te hirieron, te violaron, te fueron infiel, perdona. Perdona, pero en tu mente humana te hace como que no, me tengo que vengar. No, es que no puedo perdonar, pero Dios te está diciendo perdona. ¿Cuántas veces a lo mejor a través de alguna persona Dios te ha dicho perdona? ¿Cuántas veces en sueño Dios te ha dicho perdona? Pero tu dureza, tu humanidad, lo que tú viviste no te deja perdonar. Y a lo mejor estás en un lugar de amargura, de depresión, de soledad, donde te pasas llorando, donde te sientes solo, donde sientes que nadie te quiere. Pero es tu culpa porque Dios te está diciendo perdona. Alabado sea el nombre de Dios, pero tú no quieres escuchar a Dios.
pero tú no quieres escuchar lo que Dios te está hablando. ¿En qué situación tú te encuentras? No mires en nadie, no pienses en nadie, tu vida. ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo estás ahora? Y dónde tú puedes reconocer y decir, esto empezó así, así. Me pasó esto, pero yo no lo peleé, pero yo me dejé llevar. Y tú puedas decir, soy el culpable. Soy el culpable de la situación en la que me encuentro. Soy el culpable de cómo me siento ahora. Soy el culpable. Pero que tú puedas arrepentirte, que tú puedas pedirle perdón a Dios, que tú puedas decirle, Señor, mira mi matrimonio, no hice nada para pelear por mi matrimonio, no hice nada para pelear por mis hijos, porque le voy a decir una cosa, nosotros somos responsables de nuestros hijos. Mientras nuestros hijos vivan en nuestras casas, sean menores de edad, nosotros somos responsables. Ya cuando ellos crecen, ellos toman sus decisiones. Amén. Pero Dios va a mirar qué hicimos nosotros con nuestros hijos, porque hay padres que no corrigen. Hay padres que no le pegan a sus hijos. Hay padres que, mira, desde los 8 años le tienen celular y tecnología, que lo tienen en la televisor todo el día, que no les enseñan lo que es bueno y lo que es malo, que no los corrigen, que el hijo le falte el respeto y se echan a reír, que el nene dice una mala palabra y se ríen, los dejan escuchar un montón de basura de música, mire, que nada que edifica, que nada que ayuda. Y después tu hijo se está perdiendo y tú estás llorando, pero tú eres el culpable de eso. Tú eres la culpable de eso. No te quieras tú justificar o echarle la culpa a otro, porque los responsables de nuestros hijos somos nosotros. Pero qué diferente es que tú digas, Señor, tú sabes que peleé con todo. Tú sabes que mientras estuvieron en mi casa no los dejé que hicieran lo que ellos quisieran. Tú sabes que aunque no te aceptaron o no eran cristianos, pero los llevé, mire, como si fueran cristianos. Los llevaba a la iglesia, los guardaba, les velé su manera de vestir. No los dejé ir a party, no los dejé ir a emborracharse. No, y que usted sabe que peleó la batalla por sus hijos. Y a lo mejor ellos crecieron y tomaron sus decisiones, ¿verdad? Las decisiones que usted no quería que ellos tomaran, el camino que usted no quería que ellos escogieran, pero usted como madre o como padre peleó su batalla por ellos. Y ahora a lo mejor está en una situación que usted no quería, pero usted está consciente y sabe, peleé. Hice lo que Dios me mandó, hice la voluntad de Dios, no dejé que hicieran lo que ellos quisieran. Cuando los tenía que corregir, los corregía. Amén. Pero qué triste que hoy en día a lo mejor tú estás sufriendo y llorando porque tus hijos son unos malcriados, porque no te respetan, porque ya están en drogas, tienen 15 años y están en drogas, se te escapan de la casa, se van a los bailes. A lo mejor hay unos que, mira, tienen 15 años y ya tienen hijos. Esa es la realidad, y ya tienen hijos. Pero tú eres el culpable. Sí, porque es diferente que usted haya hecho todo lo posible por llevarlo por el buen camino y de momento le pareció, se escapó de la escuela, yo no sé qué pasó. Ay, que tiene una muchacha embarazada. Ay, que mi hija está embarazada. Pero usted sabe que usted lo castigaba, lo regañaba, lo aconsejaba, no le permitió ir a ninguna fiesta y lo hizo desprevenidamente. Eso es diferente. Pero hoy en día hay un montón de padres que no son responsables con sus hijos. Desde los 8 años, mira, hasta menores, ya desde bebé tienen hasta celulares. Todo el día la tecnología, todo el día los televisores. Llegan a los 15 años, a la high school, al elemental, no, las dejan vestir como mujeres de la calle. Enseñan todo el cuerpo. Después se quejan que se la violaron, que se la secuestraron. Y porque la nena con el Facebook seduciendo a cuanto hombre y después se están quejando, ay, que aquel me la secuestró, que aquel, pero ¿por qué no hablas que tu hija lo provocaba? Que tú dejabas vestir a tu hija vulgarmente, que tú dejabas hablar a tu hija con otros hombres, o que tenía novio, alabado sea el nombre de Dios, porque ponen el otro caso, ponen la vista de otra persona, pero no ponen a la de los hijos. Ay, que el nene de 15 me lo mataron, pero ¿por qué no dices que vendía drogas? Pero ¿por qué no dices que no lo pudiste sacar de la calle, que se te salió de las manos y no pudiste controlarlo, y allá andaba vendiendo drogas, y andaba con un corillo, y andaba en pelea con otro? Porque no miran la otra parte, porque son buenos para poner las noticias, son buenos para hablar, son buenos para decir, pero no ponen la parte de cómo tú llevaste a tus hijos. Ponen la parte de que te secuestraron a la muchacha, que la violaron, que esto, pero ¿por qué no ponen la parte de cómo vestía a tu hija? De las fotos que ponía en Facebook, de con cuántos hombres hablaba, a cuántos hombres adultos provocaba pensando que no iba a pasar nada. No, es que aquí hay que ser realista. Y aún padres cristianos que no tienen esa supervisión para con sus hijos. Padres cristianos de santidad que yo digo, pero ¿cómo la hija viste así?
No es que está en su edad, queda ahí que 8 cuartos. Que vista como le da la gana cuando se vaya de la casa. Mientras viva en tu casa se tienen que sujetar a tus reglas. Pero hay padres debiluchos que no pueden tomar la autoridad del Señor porque Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. Dios nos va a preguntar a nosotros cómo los llevamos porque ellos son nuestra responsabilidad. Ellos viven bajo nuestro techo. Usted es el que lo cocina. Alabado sea el nombre de Dios. Él no paga los biles porque usted no me diga que su hijo de 14 años paga los biles. Y aunque pagara los biles, hay reglas en su casa. Aunque fuera un adulto de 20, 30 años, hay reglas en su casa y no pueden hacer lo que les dé la gana. El que quiera vivir como quiere se tiene que ir de su casa. Pero a nosotros como padres nos gana más de que el amor, porque eso no es amor, la realidad. La Biblia nos enseña que el que corrige, el que castiga, ese ama a su hijo. El que no lo hace, lo aborrece. El que no lo hace, lo aborrece. Pero a veces nosotros en ese sentimiento, a mí me ha pasado, claro que me ha pasado si soy madre, me siento vulnerable. Porque me siento es que lo amo, es que bendito, me da pena y tanto bendito y tanta cosa que podamos sentir. Y no sabemos que le estamos haciendo daño a nuestros hijos. Entonces, esa otra situación que a veces tus hijos hoy están en una situación tan difícil porque tu responsabilidad de no corregirlo, de no cuidarlo, de no estar pendiente y de dejar que hiciera lo que le da la gana. Y hoy estás que no te los aguantas, hoy estás que no sabes qué vas a hacer con ellos, que se te salieron de las manos, pero es tu responsabilidad porque no les pusiste orden desde el principio. Alabado sea el nombre de Dios. Así que yo sé que a muchos padres no nos gusta escuchar esto, pero esa es la realidad. Mire, yo le voy a decir una cosa. Tiempo atrás, ya tiene años, a mí me costaba de verdad pegarle a mis hijos. Siempre yo sentía como que, pero no es tan grande como para pegarle. Pero no es tan grande como para pegarle. Pero cuando usted tiene que repetir las cosas 3 veces y las 3 veces lo hicieron mal, ya requiere, 3 veces ya es mucho, le estoy hablando mucho, 2 veces. Si usted habla una primera vez, porque a lo mejor el de primera instancia no le va a pegar y lo siente y le habla y le aconseja y todo. Y lo hace una segunda vez, no lo hace con ignorancia para que yo usted habló. En esa segunda vez a lo mejor usted vuelve a hablar o le mete su fuetazo o habla. Y ya una tercera vez y usted dice, no, pero no es tanto para pegarle. Pero es que ya lo hizo 3 veces porque usted dice que no es tanto para pegarle. Y a mí me costaba, le digo que me costaba que no podía, me quería descarar hasta que yo empecé a tener sueños, el Señor hablándome a mí. Y así se lo digo, el Señor hablándome a mí. Y tuve varios sueños con uno de mis hijos y era lo mismo. Y era, mire, que el mismo Dios a mí me aguantaba las manos y yo podía mirar cómo un grupo de muchachos me lo agarraba y le metía una pela a mi hijo. Y le metí una pela y yo me desgarraba, yo lloraba y no podía hacer nada porque a mí me aguantaban las manos y yo sabía que era el mismo Dios y en el sueño Dios me decía, si tú no lo haces, yo lo voy a corregir. Y así y mire, eso me desgarraba mi corazón. Después tuve otro sueño, igual, la misma cosa, donde yo estaba con él y él fue desobediente y no sé cómo, ya no pude agarrarlo y yo quería manejar para donde él estaba y el Señor me cambió todo el lugar. Me puso en otro lugar diferente que yo estaba, me cambió las calles, todo, y yo no podía alcanzar a mi hijo para ayudarlo. Y el Señor otra vez me administraba, es que si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Y mire, yo tuve que meterme, sí se lo digo, en ayuno y en oración. Señor, hazme firme, dame autoridad, ayúdame. Y ahí, porque mira, habían veces, en mi casa yo tengo reglas. Para prender la televisión me tienen que pedir permiso y no pueden estar todo el día en la televisor. Para usar la tecnología tienen que tener permiso. No les quiero decir con esto que no han habido veces que me han agarrado la tecnología sin permiso, que me han agarrado la televisor sin permiso. Lo han hecho. Es lo que les quiero decir. Y habían veces que yo salía del cuarto y yo miraba que ellos disimulaban, pero yo me di cuenta que la TV estaba prendida, aunque cuando yo salí la TV estaba apagada. Pero yo sabía que yo la tenían prendida. Pero yo, ¿sabe qué? Para no molestarlos a ellos, y tampoco yo, ¿sabe lo que yo hacía? Me hacía la que no miré. Eso me lo hago yo, pero Dios sabe que yo lo miré. Yo me hacía la que no miré. ¿Para qué otra vez encima de ellos? ¿Para qué molestarlo? Que ya lo fastidio mucho, eso es lo que ellos piensan. Y tantos pensamientos que te pone el enemigo para que tú dejes que hagan tus hijos lo que les dé la gana. Entonces yo me hacía la que no miraba. Pero me sentía tan mal en mi espíritu. Porque es como que sentía que el Señor me decía, pero tú lo miraste. Tú sabes que lo estaba haciendo. Y mire, tuve que meterme ahí en ayuno, en oración, en búsqueda para que Dios me diera esa autoridad. Y recuerdo después de esos sueños y de esas cosas,
Porque sí le pegaba a mis hijos y todo, pero esta era una manera diferente y más porque estaba creciendo. Pero recuerdo que después de esos sueños y todo, cuando lloré, llegó el primer día que me tocó pegarle. Y yo lo quise ignorar, sentí que lo quise ignorar. Y yo dije, no lo puedo ignorar. Era una carga espiritual. Y dije, no lo puedo ignorar, Señor. Tengo que hacerlo. Dame valor, dame valentía. Y yo les voy a decir la verdad. Porque ya ellos sabían qué tenían que hacer. Ellos no me podían correr ni nada. Sabían cómo tenían que ponerse para recibir el cantazo. Pero cuando yo lo hice, yo sentí un gozo. Y no es que me estaba gozando de pegarle a mi hijo, no, claro que me dolía, pero era un gozo de poder llevar lo que Dios me dijo que llevara. Porque yo entendía que eso era amor, que lo estaba corrigiendo, que estaba haciendo lo que Él quería que yo hiciera. Y sentí gozo. Y parece de loco, pero no, porque eso es hacer la voluntad del Señor. Pero hoy en día hay padres que ya están locos, vueltos locos. Los hijos no tienen control para nada. 15 años andan en los bailes fumando, bebiendo, drogándose, tienen hijos, llegan a las 2 de la mañana a la casa, ya parece que mandan a los padres hasta parece que le tienen miedo a los hijos. Pero es tu culpa. Y tú tienes que reconocerlo. Aunque no te guste, tú tienes que reconocer y decir, Señor, es mi culpa. Mis hijos están así por mi culpa. Mi matrimonio está así por mi culpa. Mi casa está así por mi culpa. Mi vida está así por mi culpa. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene usted que analizar. Tiene que usted analizar. A lo mejor usted, mira, ha estado al punto de la muerte por su culpa también. Ha estado por estar manejando rápido, por estar drogándose, por estar en bailes que pudo haber, a lo mejor mire que alguien la secuestrara o fuera violada o que o pudo haber muerto de alguna manera y usted sabe que es su culpa, pero Dios tuvo misericordia. Pero Dios quiso tener misericordia de usted. Y usted dice, no, en aquel tiempo yo pude haber sido violada porque me pasó esto, o yo pude haber sido muerto porque me pasó esto, pero Dios tuvo misericordia para que eso no sucediera, aunque usted fuera el responsable y usted fue el culpable. Y el tema de hoy es, tú eres el culpable, pero Dios quiere tener misericordia. ¿Qué te quiero decir? Que a lo mejor tú eres el culpable de muchas cosas que están pasando en tu vida, aunque te cueste reconocerlo. De la única manera que vas a poder salir de esto es reconociéndolo. A lo mejor tú eres el culpable. Mire, yo he tenido que reconocer cuando cosas son mi culpa y nos duele, no nos gusta. Pero cuando uno lo reconoce es tan lindo porque uno deja que entonces el Señor trate, que nos acomode, que nos cambie, que cambie nuestra manera de ser. A veces queremos que el esposo cambie, pero nosotros no cambiamos y no podemos reconocer también cuál es nuestra culpa. O quiere que la esposa cambie, pero usted no puede reconocer cuál es la culpa de usted. O quiere que sus hijos cambien, pero no puede reconocer que también usted tiene una culpabilidad. Y tenemos que reconocer cuál es nuestra culpa. Ya no le eches la culpa a nadie. Reconoce cuál es tu culpa y decir, Señor, a veces yo quiero que este cambie, pero que yo tengo que cambiar. Usted a veces quiere que otros cambien, pero ¿por qué no empieza por usted? Que usted tiene que cambiar, que en su vida Dios tiene que tratar, que tiene que cambiar en su vida. A lo mejor a veces usted mira a todo el mundo mal y le echa la culpa a todo el mundo. ¿Y por qué me habla así? Pero ¿por qué? ¿Cómo usted habla? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su forma de ser? ¿Por qué no empieza primero a mirarse usted y decir, yo soy el que tengo que empezar a cambiar? Yo soy culpable de esto y de esto, Señor, me arrepiento. Mire, si el que usted se sienta culpable no es porque yo lo quiera hacer sentir mal, no. Lo que yo quiero es que usted abra los ojos, que usted diga, reconozco que yo soy el culpable, pero hoy usted tiene oportunidad de decirle, Señor, reconozco mi culpabilidad, pero hoy me arrepiento. Te pido perdón, perdóname, porque mira hasta dónde ha llegado mi vida, mi casa, mis hijos, mi matrimonio, porque no he podido reconocer mi culpabilidad. Mi corazón se ha llenado de amargura y le he echado la culpa a todo, pero soy culpable de ciertas cosas y lo reconozco. Perdóname, me arrepiento, ten misericordia, sana mi corazón, restaura mi casa, restaura mi matrimonio, restaura mis hijos, restaura mi familia, restaura mi vida espiritual, restaurame. Soy el culpable de estar seco, de estar apagado, de no tener ganas de orar, de no tener ganas de llegar a la iglesia. Yo soy el culpable porque me he descuidado. Perdóname, me arrepiento, pero restáurame. Cuando usted puede reconocer que la culpa es de usted, eso lo va a llevar a arrepentirse. El altivo y el orgulloso le cuesta reconocer que es culpable. Ese es duro, ese siempre le va a echar la culpa a todo o lo va a justificar todo. Pero cuando usted dispone su corazón a reconocer, soy culpable. También tengo culpabilidad. Mi esposo es así, pero yo soy así. Mis hijos son así, pero yo soy así. El vecino es así, pero yo soy así. Mi vida espiritual está así porque yo soy así. Cuando usted decide reconocer, mire, le va a doler y le va a costar reconocerlo,
Pero cuando usted lo hace, usted está dándole cabida al Espíritu Santo de Dios para que empiece a tratar con usted. Cuando usted reconozca su culpabilidad, se va a sentir triste, le va a dar dolor. Imagínense que usted diga, wow, mis hijos están así por mi culpa. Mi matrimonio está así por mi culpa. Eso duele. Eso duele porque ¿qué queremos? Unos hijos que crezcan en bien, que tengan buena vida, un matrimonio bueno, en paz, con amor, con unidad. A veces hay un montón de matrimonios falsos y tantas cosas que pueden pasar, pero que usted diga, wow, pero yo soy culpable. He tenido culpa en estas cosas. No mire los de los demás, mire su responsabilidad. Y cuando usted empieza a sentirlo y a reconocerlo, se va a doler. Le va a doler, le va a dar tristeza y va a empezar a llorarlo. Y eso lo va a llevar, mira, a darle lugar al Espíritu Santo para arrepentirse, para pedirle perdón, para decirle, perdóname, porque no seguí tus instrucciones, porque no escuché tu voz, las veces que me hablaste en sueños, las veces que me hablaste a través de una persona, las veces que me diste una instrucción por no escuchar, por no hacer caso a tu palabra. Perdóname, soy el culpable, me arrepiento. Hoy quiero que me levante, hoy quiero que cambie mi vida, mi familia, mi corazón, mis hijos. Enséñame a ser la madre, el padre que tengo que ser, la esposa, el esposo que tengo que ser, el cristiano que tengo que ser y el que no es salvo. Hoy estudié a decir, mi vida está así, pero soy el culpable. ¿Cuántas veces Dios no me ha llamado para salvación, para perdonarme, para libertarme, para echar fuera a estos demonios, para romper mis cadenas? Pero no he querido escuchar su llamado, pero me he endurecido a su llamado y hoy estoy en depresión a punto de querer quitarme la vida. Hoy estoy en las drogas, mira, mi vida no tiene sentido. Mi familia me ha abandonado, pero soy el culpable porque no he escuchado tu voz para arrepentirme y aceptar la salvación. Hoy es día de reconocer nuestra culpabilidad y de entender que Dios quiere tener misericordia. No te dejes engañar por Satanás, que te hace mirar que tú eres el culpable y que te avergüences y que Dios no te perdone y que nadie te ama y que no puedes ser perdonado. Eso es mentira del diablo. Tú puedes ser el culpable y si tú lo reconoces ante Dios y te acercas con un corazón contrito y humillado, Dios va a tener misericordia de ti porque Dios quiere tener misericordia. Así como las diferentes historias que les hablé, ellos eran culpables, pero Dios tuvo misericordia. A lo mejor tú y yo somos culpables, pero Dios quiere tener misericordia. Y eso es lo importante, ese es en sí la base del mensaje. Hay que reconocer que somos culpables. Por más que tú le quieras echar la culpa a otros, por dentro tú sabes, somos culpables. Pero Dios quiere tener misericordia de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Así que le damos gracias al Señor que me permitió predicar esta palabra en este día. Amén. Qué bueno usted que pudo conectarse, que pudo escuchar la palabra del Señor. Guarde la palabra del Señor en su corazón. Guárdela en su corazón. Tómela, llévela por obra, amén, porque esta es la palabra del Señor. Y mire, esta palabra nos va a ayudar para mucho, nos va a ayudar para muchas cosas, para un crecimiento espiritual, para una sanación de corazón, para restauración de nuestra familia, de nuestras casas. Nos va a ayudar. Cuando entendemos cosas y podemos reconocer nuestra responsabilidad, dejamos que el Señor nos transforme y cambie nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar y muchas cosas. Amén. Así que le damos gracias al Señor que nos permitió en esta mañana estar aquí predicando la palabra del Señor. Guarde esta palabra en su corazón. Dios le bendiga a todos los que se pudieron conectar por ahí. Mi hermana Carmen, mi hermana Michelle, mi hermano Moy Enríquez, su Hailey, el pastor Pedro, la hermana Clara, gloria a Dios. Todos los que se conectaron por ahí, Dios les bendiga. Y a los que se han de conectar, Dios les bendiga y que esta palabra quede en sus corazones. Pero hoy es día de salvación. Si hay alguien que dice, yo necesito aceptar a Cristo, yo necesito reconciliarme con el Señor, yo necesito ser restaurado, yo necesito ser quebrantado. Mi situación ahora es difícil, pero reconozco que hay cosas que en realidad son mi responsabilidad por mi manera de ser, por cómo he sido, por cómo hablo, porque no escucho al Señor. Gloria a Dios. Hoy es tu día de regresar a Dios y dejar que el Señor restaure, sane, cambie y haga maravillas. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios quiere tener misericordia de ti. Dios quiere tener misericordia de nosotros. La voluntad de Dios es tener misericordia y más en estos últimos tiempos. Si tú estuviste a punto de morir
y no moriste cuando tú sabías que estabas a punto y Dios tuvo misericordia, es porque Dios tiene un plan para tu vida y tienes que aprovechar las misericordias que Dios ha tenido para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te adora, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Vamos entonces a estar orando en esta hora para dejar este mensaje, las almas en las manos del Señor, y que Dios sea obrando en cada uno de nosotros. Dios grande, Dios fuerte y Dios todopoderoso, tú que estás en los cielos, te doy honra y te doy gloria, te doy gracias, Señor. Gracias que me permitiste predicar tu palabra, gracias que me diste la fuerza, Señor. Gracias porque solo tú lo haces posible, Padre. Eres tú el que me ayuda a vencer las guerras, la batalla, para poder traer tu palabra. A ti te doy honra y te doy gloria, Señor. Mira las almas que se conectaron, las almas que se han de conectar, Señor. Que esta palabra los estremezca, que esta palabra traspase sus corazones, porque en tu palabra hay poder, en tu palabra hay santificación, hay salvación. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, convenza al arrepentimiento. Oh Señor, mientras escuchan tu palabra, que seas tú trayéndole a memoria las cosas que han sido su culpa, para que puedan contristarse, arrepentirse, clamar por arrepentimiento y por misericordia. Gracias porque tú eres el Dios de misericordia, el Dios que salva, el Dios que perdona, el Dios que restaura, Señor. Si en medio de nosotros, de los que han escuchado ahora esta palabra, ay Señor, hay algo que es nuestra culpa, hay algo que estamos pasando que es nuestra responsabilidad, Padre, háznoslos entender, háznoslo mirar, Señor, y que nos podamos quebrantar y arrepentirnos y anhelar que tú restaures, que tú acomodes las cosas, Señor. A ti te doy honra y te doy gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y tu palabra es verdadera. Perdona, liberta al cautivo, liberta al cautivo, restaura las vidas espirituales, restaura los matrimonios, restaura los hijos, restaura los hogares, restaura, Señor. Hay poder en ti, quebranta corazones, lleva al arrepentimiento, para sanación, para salvación, para liberación, para levantamiento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder en Dios, Señor. A ti te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias que me permitiste predicar tu palabra y no vuelva atrás vacía, sino que obra en lo que tiene que obrar, Señor, que la guardemos, Señor, que meditemos en ella. Y a ti te doy toda la gloria y toda la honra, porque a ti solo te pertenece. Te lo pido todo en el nombre que es sobre todo nombre, ese es Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, amén. Amén, estaremos orando para que Dios sea haciendo su voluntad, amén. Que si Él quiere abrir la puerta, Él la abra, porque todo tiene que ser bajo la voluntad del Señor. Dios bendiga al pastor Elmer Amaya, amén. Y que Dios sea haciendo su voluntad, gloria a Dios. Estaremos orando. Dios me les bendiga a todos los que se conectaron, a los que han de conectarse. Guarde esta palabra en su corazón para que el Señor sea obrando. Dios le bendiga.